una revista trimestral que se llama Piso, sobre arte, cultura, arquitectura y urbanismo. Sin más preámbulos, el arquitecto Caro, por favor, que nos pueda hablar un poco sobre la revista, si gustas pasar. Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradezco al Capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Agradezco a Alejandro Lenoir por la invitación a este foro. Efectivamente, el objetivo de que yo esté aquí es platicarles muy brevemente sobre esta nueva publicación de Arquitectura y Cultura Urbana que acabamos de presentar hace escasas semanas en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México. Una nueva publicación de Arquitectura y Cultura Urbana, como bien nos hicieron el favor de presentar, y que viene un poco a contribuir a lo que nosotros consideramos una ocupación, digamos, necesaria e indispensable en la práctica de la arquitectura y todo lo que esta disciplina conlleva, que es la parte de la difusión. La difusión de la arquitectura es imprescindible, lo sabemos todos, porque está directamente relacionada con la calidad de la arquitectura que se produce en las ciudades. Y es por eso que a algunos arquitectos, urbanistas, gente involucrada con la cultura y las artes en México y en el mundo, se nos ocurrió hacer una nueva revista de arquitectura y cultura urbana. ¿Por qué hacer una revista? Porque creemos que por un lado hay muchas cosas que decir referentes a lo que entendemos por cultura urbana en su amplio espectro, y porque sabemos que hay mucha gente interesada en oír propuestas, en ver propuestas, en conocer las nuevas visiones sobre la arquitectura. De esta manera es como conceptualizamos hace alrededor de 2 años ya una nueva plataforma, le nombramos conceptualmente así, una nueva plataforma en la cual se puedan aportar ideas, se puedan aportar proyectos, pensamientos, obra, en fin. ¿Cuál es el objetivo de esta revista? Y que creemos las personas que estamos involucradas en el proyecto es su principal virtud, es que sea una revista plural en el amplio sentido de la palabra, sin caer en demagogias, ¿no?, de falsas aperturas. Aquí creemos que, por un lado, la gama de temas que abordamos en la revista, y por otro lado, el gran espectro de personas que están involucradas, que en estos 2 años que hemos venido trabajando en el proyecto hemos logrado involucrar en la revista, de alguna manera asegura la apertura de la misma. La apertura en cuanto a la temática, porque si bien la arquitectura es el hilo conductor de todos los temas que abordamos en ella, también están de manera muy directa los temas relacionados al urbanismo, al diseño gráfico, al diseño de interiores, en fin, a todos los temas que intervienen en la consolidación de la cultura urbana. Sí creemos que un buen balance entre temas, digamos, muy frescos, una temática muy fresca con aportaciones de gente más bien joven, de estudiantes, decía yo, balanceada con personalidades ya reconocidas en el medio de la arquitectura, el urbanismo y el diseño, la cultura, podrían dar como resultado una nueva opción muy, muy interesante para el mercado de la arquitectura. Sabemos que los medios de difusión ya han venido tomando una importancia enorme en la difusión de la arquitectura. Estamos también, y lo reconocemos así, ante el riesgo de tener más medios de comunicación que los que realmente necesitáramos. Así lo entendemos como una propuesta que realmente aporte mucho más que simplemente imágenes, que es un poco el riesgo al que seguramente ustedes coincidirán conmigo, nos estamos acercando. Una revista pues que tenga una parte conceptual e intelectual muy sólida detrás, y no por ello que sea una revista densa, que sea una revista que no le pueda interesar más que a los estrictamente involucrados, ¿no? Por un lado tenemos aportaciones
decía, de jóvenes arquitectos, jóvenes diseñadores, y por otro lado tenemos también aportaciones de gente muy experimentada que ya conoce de una manera muy específica su área de ocupación, de manera que este nuevo proyecto le puede interesar a mucha más gente, ¿no? La forma en la que estamos difundiendo esta revista es, digamos, los medios cotidianos, es a través de una distribuidora que tiene presencia en todo el país, en puntos de venta cotidianos como Sanborns y Vips, algunos puntos de venta más específicos como librerías especializadas, museos, galerías. Y por otro lado también tenemos la parte de las suscripciones, ¿no? Que creemos que la base de suscripciones es una parte importantísima en la consolidación de un proyecto editorial, que es a través de la página de internet que ustedes podrán ver en la revista, y a través del formato de suscripción que podrán encontrar en el interior de la revista, pues estarán abiertas las suscripciones. Alejandro, que me hizo el favor de invitarme a estar aquí unos minutos, digamos que está mucho más involucrado con el medio. Él está encargado de darle un poco más de difusión a la revista aquí. Para cualquier consulta referente a, por un lado, aportaciones que ustedes quisieran generar en la revista, y por otro lado, pues lógicamente hojear la revista para que se den cuenta de lo que estamos proponiendo. Alejandro tiene ya muchas revistas aparte de las que están en puntos de venta. El objetivo, pues, de esta revista es que sea realmente una plataforma en la que ustedes se sientan con la capacidad y con la confianza de poder participar. No queremos una revista de un grupo, no somos un proyecto editorial que esté auspiciado por ninguna institución, es una editorial independiente, de manera que lo que buscamos realmente es que mucha gente esté interesada, por un lado, en obtener información a través de la revista, y lógicamente por otro lado en colaborar, ¿no? en que vean esta revista como una plataforma abierta para dar a conocer puntos de vista, ¿no? Creo que es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Muy amable. Y mucha suerte en esa publicación. Muy buenas noches. Siendo las 7:30 del 7 de abril, tengo el gusto de abrir la sesión académica de esta noche. Tenemos el gusto de contar entre nosotros y saludarlos al arquitecto José María Gutiérrez, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Bienvenido. Al arquitecto Óscar Bulnes Valero, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado. Al arquitecto Diego González Alanís, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Monterrey. Bienvenido. A queridos amigos de la Academia, el ingeniero René Sánchez de Terza. Bienvenido, ingeniero. Al ingeniero Luis Pernía de Proa. Bienvenido. Señores académicos, arquitectos, estudiantes de arquitectura y querido público que nos acompaña y que da sentido a estos encuentros por la arquitectura, sean todos bienvenidos. Quiero aprovechar la ocasión, antes de iniciar nuestra sesión, para felicitar a los arquitectos académicos, al doctor Armando B. Flores y a nuestra querida cronista Tere Martínez por su onomástico. Muchas felicidades, Tere. Gracias. Esta noche del 7 de abril, el capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura hace un compromiso con el futuro, al abrir este foro de pensamiento y reflexión acerca del papel que como actor del cambio y reflejo de la cultura de una época tiene la arquitectura. Hoy, en este ambiente natural de extremos, José Luis Cortés nos presenta su reflexión, la sustentabilidad en arquitectura. Esa dimensión que debiera dar sentido social y compromiso no solo a la arquitectura contemporánea, sino a la humanidad como especie. Esta noche nos interesa agregar al discurso ética contra estética, contenido, forma, el balance hombre-tecnología, naturaleza y supervivencia, en un mundo cada vez más cambiante y con menos recursos. Aquí hemos dicho que la Academia ve por la arquitectura y a la ciudad como la mayor obra de arquitectura que se hace en el tiempo y debido a múltiples factores.
La ciudad se impone como una evidencia indiscutible. Es el entorno de todo o casi todo lo que nos ocurre, el lugar mayor de entre todos los que podemos modificar, de todos aquellos en los que podemos influir efectivamente, físicamente. La ciudad es un contenedor de valores, se convierte ella misma en un valor. La ciudad es tanto nuestra gloria como nuestra perdición. Sin embargo, en el mundo natural, no somos los únicos que hemos procedido de este modo. Tal como Lewis Thomas hizo notar al escribir sobre otra especie animal, las hormigas. Él dice, son tan parecidas a los humanos que resulta casi desconcertante. Cultivan hongos, almacenan alimentos, envían ejércitos a la guerra, esparcen productos químicos para alarmar y confundir al enemigo, capturan esclavos e intercambian constantemente información. Todo menos ver la televisión. La ciudad está llegando peligrosamente cerca de sus límites de densidad y de autoexplotación. Es por tanto imperioso añadir a la belleza, al sentido y a la proporción, la prudencia. Y la arquitectura debe reconocerlo. Prudencia en la arquitectura en beneficio de la sustentabilidad de la especie. La sesión de esta noche nos ofrece la posibilidad de confirmar que la belleza de la práctica de la arquitectura y la reflexión que hagamos de ella reside precisamente en su cualidad de experiencia integradora, de aventura compartida con otros, hoy con ustedes, estimado público. Para conducir la sesión de esta noche, cedo el micrófono al arquitecto Luis Préstamo. Buenas noches. Vamos a tratar de recuperar un poquito el tiempo que se nos ha ido de la mano y sin más preámbulos solicito a la arquitecta María Teresa Martínez que nos dé la plática sobre la crónica anterior. Buenas noches. Una noche que desde ahora será entrañable, así concluyó Juan Carlos Pérez al término de la sesión pasada, sesión solemne en la que nos acompañó el arquitecto José María Gutiérrez como testigo de honor para la investidura de 42 académicos de número y de 3 académicos eméritos. Buenas noches. Macario, No sé si ya, ¿cómo? tiene. Tú síguele. Macario, Roberto y Adán, arquitectos, maestros, cuya presencia invadió la sala de esa serenidad que emana de la certitud de cumplir con el propósito de su nacimiento, de extraer el elixir del contentamiento, del mar de los sucesos. Hoy que la Academia Nacional de Arquitectura celebra el reconocimiento como refinada forma de vinculación social, asentó nuestro presidente Juan Carlos Pérez, dirigiéndose a los nuevos académicos, reconocemos en la obra de ustedes la aportación que en el campo de la investigación, la docencia y el oficio mismo de la arquitectura fortalecen el compromiso por renovar la cultura mexicana contemporánea, de dar testimonio al esfuerzo sostenido por reconocer y dar a conocer la arquitectura. Los felicita y los invita a abrazar con especial denuedo la humildad, rara cualidad. Cita a Goethe, para quien la arquitectura es un reflejo del estado espiritual del hombre, la voluntad de una época conducida al espacio, viva, cambiante, nueva. Ustedes son privilegiados, ya que han ido al encuentro de sus sueños para asomarse al futuro antes de construirlo. A continuación, el arquitecto José María Gutiérrez precisó el por qué y para qué se ingresa a la academia y recordó el objetivo fundamental, que es crear para la arquitectura el ámbito apropiado que permita a su comunidad entender la arquitectura, valorarla y desarrollarla como un elemento indispensable para proporcionar el espacio habitable. La academia es conocida por su liderazgo. Creada en 1905, en 1928 define 2 objetivos fundamentales: evaluar, investigar e intercambiar experiencias del espacio habitable existente. 2. La congruencia de las soluciones arquitectónicas con la realidad social, cultural y climática. Felicita a los miembros del capítulo, al presidente, así como a Óscar Bulnes por su visión y tenacidad. La ceremonia continuó con el nombramiento de los 25 miembros capitulares, que serán desde ahora académicos de número, imponiéndose la venera. Los nuevos académicos que ingresaron, 17, fueron llamados a continuación: jóvenes arquitectos,
arquitectas, maestros del Tecnológico, la Universidad de Monterrey y la Universidad de Nuevo León, destacando una gran alegría por el nombramiento del arquitecto José Luis Pineda. El arquitecto Macario Aguirre, el primero de los eméritos, accede al micrófono para expresar su convicción que es un dharma, su oficio, su misión de vida, que ejerce de una manera lúdica. Soy hacedor de casas, practico el oficio de arquitecto, aprendí haciendo como se aprenden los oficios. El hombre hace jugando, jugando con mis aprendices en las aulas, provocando que se descubran a sí mismos en el encuentro de sus potencialidades y que al ejercitarlas continua y metódicamente devengan hacedores de arquitectura y lleguen a identificar su oficio de arquitectos con el oficio de la vida. Aplaudimos largamente de pie al arquitecto Macario Aguirre, que resumió su oficio y su responsabilidad como formador de nuevos arquitectos. El arquitecto Roberto Chapa, poseedor de una reflexión intelectual elaborada, resultado de sus planteamientos filosóficos arquitectónicos al mismo tiempo conserva el arrebato de la pasión del joven arquitecto que transpira sensibilidad y se cuestiona por los arrebatos de la dama llamada arquitectura, arquitectónica señora. Expresa que a lo largo de su obra ha tratado de desarrollar sus trabajos dentro de una base conceptual basada en la reinterpretación de nuestras tradiciones y edificios. Sus estudios de filosofía se encuentran a la base de esta, los fundamentos en teoría estructuralista, fenomenología, etnología y la teoría del conocimiento. Reconoce su afinidad con los postulados de Venturi y su identidad con sus ideas antes de 1980. Considera que su trabajo puede dividirse en 4 momentos y nos expone en una detallada disertación sobre la posmodernidad que será objeto de otra crónica. Ya le pedí disculpas porque es imposible hacer un resumen, ¿verdad? Una posteridad con un claro carácter humanista. Creer en la pasión y en los sueños, rescatar la vida y la destrucción del olvido. Construimos para dar una serenata a los amantes, construimos para vivir 2 veces. Hacemos arquitectura para registrar en piedras los movimientos de un viaje por un laberinto. Reitero mi compromiso, dijo, con la profesión y con este espacio que aloja a los más grandes soñadores, donde no cabe la soberbia ni vanidades, sino compromiso y responsabilidad. Amor a la ciudad y a sus habitantes por la construcción de un mundo digno de ser vivido. Y se pregunta, ¿a dónde vas, arquitectónica señora? ¿A dónde vas? Me felicito a mí mismo por haber escogido esta maravillosa profesión cargada de humanismo al servicio del hombre y que trae grandes satisfacciones, expresó el arquitecto Adán Lozano. La arquitectura es un producto del momento histórico del hombre. Describe la preocupación del arquitecto en este momento por su entorno y cómo la arquitectura está esperando su mejor respuesta. Nuestros proyectos deben abocarse a celebrar la vida en la ciudad, propiciar la convivialidad, donde se satisfaga el espíritu humano, un compromiso, un propósito colectivo, una ciudad más bella y más segura que como la heredamos. A continuación se describe, nacido en un poblado, fue marcado por un destino arquitectónico, se decidió por una carrera al servicio del hombre, así lo considera. Su obra es contemporánea. Conocemos su obra y reconocimientos, pero no todos saben de su voluntariado y del espíritu que se creó en el apoyo a la reconstrucción para damnificados del huracán Gilberto, en el que la imaginación arrastró, la colaboración de arquitectos que con gran sencillez y pasión participamos. Un gran líder en ese sentido. Crear los espacios para que el hombre sea feliz, que se emocione con ellos, convencido que su vida ha estado regida por el azar. Hace suya las palabras de Néstor Armstrong. He llegado a comprender que lo más importante en la vida es el tiempo que dedicamos a las personas que amamos. Así concluye Adán Lozano, confirmando que los grandes maestros están invadidos de contentamiento, es decir, que se han despojado del enemigo mortal que es el ego, y nos dieron esta noche esta conclusión de haber encontrado el propósito de su nacimiento, de amarlo con profundidad y con humildad. Esto.
La conservación de energía y recursos naturales, así como la sustentabilidad, son temas que se han convertido en problemas críticos en nuestros días para la preservación del medio ambiente. El hombre ha alterado y afectado el entorno natural con los edificios que construimos. La arquitectura que desarrollamos refleja la actividad negativa de la humanidad hacia los recursos naturales. A menudo la construcción moderna afecta contaminando la tierra y el aire, y los arquitectos, por la forma en que erigimos nuestros edificios y ciudades, proveemos al menos el 50% del monóxido de carbono que contribuye al calentamiento global terrestre. El uso de enormes sistemas de refrigeración, la aceptación de grandes pérdidas y ganancias térmicas, la corta duración de vida de los edificios y el uso incipiente de materiales naturales ha sido la moderna característica fundamental de la arquitectura moderna. Sin duda, la concientización de esta problemática nos llevará a un diseño más racional y acorde con los recursos de nuestro planeta. Para hablarnos de este tema, tenemos esta noche como conferencista invitado al arquitecto José Luis Cortés, del cual me permitiré leerles una sinopsis de su extenso currículum. El arquitecto José Luis Cortés Delgado es egresado de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1970. En el 72 obtiene la maestría de Planeación Urbana y Regional en Copenhague, Dinamarca. En 1974, la maestría en Diseño de Asentamientos Urbanos y Vivienda del MIT de Boston, en Estados Unidos. Del 74 al 90, fue maestro de urbanismo en la Universidad Iberoamericana. Del 2000 a la fecha, es miembro del Consejo Técnico de Arquitectura de dicha universidad. De 1975 a la fecha, es maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y de la carrera de Planeación Territorial y coordinador de la misma de 1991 a 1996. Ha sido maestro invitado en diversas universidades, en Estocolmo, Suecia y en Baroda, India. En 1997 fue invitado por la Fundación Japón como maestro visitante en la Universidad Nihon de Tokio. De 1990 al 2000, coordinador técnico de la especialización de Gobierno y de Administración Metropolitana y Regional del Instituto Nacional de Administración Pública. De 1975 a la fecha, es conferencista invitado en múltiples universidades nacionales y extranjeras. De 1994 a la fecha, es organizador de diversas conferencias magistrales de diversos arquitectos reconocidos a nivel internacional en el Palacio de Bellas Artes, tales como Fumiko Maki, Tadao Ando, Santiago Calatrava, Jean Nouvel, entre otras conferencias. Desde julio del 2002 funge como director del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana. Es vicepresidente de la Unión Internacional de Arquitectos para el Continente Americano durante el periodo 2002-2005. Del 2000 al 2003, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Del 2001 a la fecha, miembro del Consejo de la Fundación Luis Barragán. En 1999, secretario técnico para el concurso del Zócalo de la Ciudad de México. Del 94 al 96, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. En el 96 también, presidente del comité organizador de la Segunda Bienal de Arquitectura, y del 92 al 94, secretario general del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, entre otras múltiples actividades. Algunas publicaciones podríamos mencionar: Tipología de la Vivienda en la Ciudad de México, de la editorial Diana, en 1976, Urban Systems in Mexico City, del MIT, en 1974, Mínimos de Bienestar en Vivienda, de Coplamar, en 1980, México, Instituto de Cooperación Internacional de España, en Madrid, 2000, y Corpus Urbanístico de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el 2001. En cuanto a experiencia profesional, podemos mencionar que ha participado en la coordinación de múltiples proyectos relacionados con historia, ecología, sociología, economía, antropología y política. Del 2001 al 2002, elabora el programa para la recuperación de la Unidad Cívico-Cultural 5 de Mayo y creación del Museo de la Ciencia y Jardín de la Biodiversidad Regional
para el Gobierno del Estado de Puebla y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2001 trabaja en los análisis de los grandes problemas tales como el medio ambiente, agua, desarrollo urbano, seguridad, vialidad y transporte y protección civil para el Banco Mundial de la Ciudad de México, para el problema de la Ciudad de México. Ha realizado diversos proyectos de planes maestros y de regeneración urbana para diferentes ciudades y estados de la República Mexicana. Con ustedes, el arquitecto José Luis Cortés Delgado. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bueno, primero que nada, quiero agradecer esta invitación a la sesión académica de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo en Monterrey. Es un gran honor estar aquí en la ciudad de Monterrey por muchos motivos. Primero, por haber nacido en Monterrey, de lo cual me siento muy orgulloso, por haber estudiado arquitectura en la ciudad de Monterrey y por tener a mis mejores amigos en Monterrey. Es realmente un privilegio siempre que tengo la oportunidad de venir a compartir algunos pensamientos con ustedes entre los amigos. Muchas gracias a Juan Carlos Pérez, muchas gracias a Luis Préstamo y muchas gracias a Tere Martínez. Felicidades por su cumpleaños. Es satisfactorio el que la Academia Nacional de Arquitectura, el capítulo en Monterrey, esté a la vanguardia en todos los avatares que en este momento se presentan en el mundo, sobre todo en las reflexiones de arquitectura, ciudad y sustentabilidad. Las reflexiones que yo voy a presentar esta noche están relacionadas precisamente con esos paradigmas que visualizo para el siglo XXI. Todos sabemos que en general en el mundo globalizado hay tanto graves problemas en las ciudades como en el medio rural. En particular en el país tenemos una gran concentración de población en las ciudades, 75% de los 100 millones de habitantes que vivimos en este país vivimos ya en ciudades, son 10 veces más de los que vivían en 1950, las ciudades han crecido de manera muy abrupta, pero paralelamente a ello también tenemos más de 200,000 localidades con menos de 2.500 habitantes en el medio rural, que es otro reto muy fuerte, es decir, y de gran trascendencia para la sustentabilidad del país. Estos desafíos nos hacen pensar en que hay mucho trabajo para el futuro, una gran responsabilidad si es que realmente queremos heredar un mundo mejor. Entre los principales problemas que se observan en esto de la sustentabilidad, voy a mencionar algunos, aunque sé que hay muchos. Todos estamos conscientes que en el devenir del tiempo, las ciudades siempre han desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad y que actualmente, más que nunca, son piezas clave en el desarrollo del mundo globalizado, tanto en lo económico como en lo tecnológico, lo financiero, lo comercial, lo político y lo cultural. En esta noche voy a tratar más el problema de las ciudades porque son, como mencionaba, quizás los lugares de mayor dinamismo en la vida económica del mundo, pero no descarto el problema que se presenta en el campo. A principios de la década de los 60, Lewis Mumford, gran estudioso, escribió que las polis se estaban convirtiendo rápidamente en la forma universal, que la economía dominante era la economía metropolitana y que ninguna empresa efectiva podría subsistir sin una relación estrecha con la ciudad, sin importar si éstas debieran llamarse zonas metropolitanas o metrópolis o megalópolis. Ello se debe
a que su lugar a nivel nacional e internacional está asociado al crecimiento de su capacidad económica. Lo que es importante es aceptar que el fenómeno del crecimiento de la mancha urbana está rebasando umbrales que cada día son más complejos. El primer desafío que encontramos en el manejo de las ciudades es el cómo administrar las ciudades. El futuro del hombre del siglo XXI está alrededor de los conglomerados urbanos. Y tenemos que encontrar cómo responder a este fenómeno trascendente que es el crecimiento urbano en el futuro y que estamos viviendo. El reto del ser humano, como decía, es cómo va a administrar de manera inteligente esos asentamientos urbanos. A principios del siglo XX había en el mundo alrededor de 10 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Actualmente hay varios cientos de ciudades de este tamaño. De manera que el fenómeno de las ciudades es muy contemporáneo, a pesar de que existen desde hace muchos siglos. La experiencia de los múltiples problemas de la administración es muy limitada en las ciudades, ya que como decía, es un fenómeno de las últimas décadas que requiere de mucha investigación sistematizada. Todos pensaríamos que el fenómeno de las ciudades viene desde siempre, pero no, el fenómeno de las ciudades contemporáneas es de las últimas décadas. Por lo tanto, no debemos de sentirnos mal de que es muy poco lo que sabemos en relación a las ciudades, y es muy poca la experiencia que hay en administración de las mismas a como se presentan actualmente. Por lo tanto, se observa que se han cometido graves errores en la administración de las mismas, muy especialmente en el manejo de los recursos naturales y en los cuidados del medio ambiente que la rodea. Al respecto, uno de los nuevos retos consiste en cómo salvar los recursos de la naturaleza. He aquí el desafío de la sustentabilidad. ¿Cómo heredar a las futuras generaciones un mundo mejor? En ese sentido, la sustentabilidad significa el cómo aprovechar de manera óptima los recursos que tenemos a nuestro alcance, pero reponiéndolos y ampliándolos. No se justifica el usar un recurso y transformarlo y en ese proceso generar un daño mayor, perdiendo por una parte el recurso disponible y con un alto riesgo a su exterminio. El recurso agua, el recurso bosque, el recurso aire, el recurso energía, el recurso flora, el recurso fauna, el recurso del espacio, el recurso del territorio, el recurso del tiempo, en síntesis, el recurso humano, la naturaleza humana. Todos estos recursos nos pertenecen a todos, son recursos de la humanidad y en el grado en que le hacemos un mal uso de ellos, le estamos haciendo un daño a la humanidad y por lo tanto a las futuras generaciones. Hemos pasado de ser una sociedad frugal a una sociedad de consumo y actualmente de una sociedad de consumo a una sociedad de desperdicio. Pareciera que vamos en un camino equivocado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la población en ciertas regiones del mundo vivió con serias limitaciones. El impacto de haber observado tantos desastres hizo que la gente reflexionara sobre el valor de las cosas y muy en particular el valor de los alimentos, el valor de las materias primas. Actualmente, muchas de las sociedades contemporáneas, y entre ellas está la nuestra, no tienen idea de lo que es perder todo en una guerra y volver a empezar a construir una ciudad. No tienen idea de lo que batallaron nuestros ancestros para poder heredarnos la ciudad actual, con ventajas y desventajas, con aciertos y desaciertos, pero la ciudad que tenemos es el producto
de muchos años, de muchas décadas, de muchos siglos de trabajo. Por lo tanto, lo difícil que es construir una ciudad, organizar a su población, organizar el proceso de obtención de bienes y servicios, es tan trascendente y es de tal magnitud que no debemos pensar en ningún momento el que cada uno de esos recursos nos son ajenos al esfuerzo humano de las generaciones anteriores. En la época contemporánea no nos damos cuenta en la sociedad en la que vivimos de lo que es desperdiciar todos los recursos heredados porque no nos han costado el suficiente trabajo el obtenerlos. En ese sentido, este es uno de los puntos claves del desarrollo futuro del ser humano, estar conscientes de cada recurso con el cual contamos en nuestra ciudad. Otro de los grandes desafíos es la incorporación de la tecnología. Para el siglo XXI, ¿verdad? La mayor parte de las ciudades estarán integradas a la era de la telemática y a la información tecnológica. ¿Cómo adoptar los paradigmas de la nueva era tecnológica? ¿Será posible formar parte de ese estatus de la comercialización y de muchas más innovaciones basadas en estos nuevos paradigmas tecnoeconómicos con las formas tradicionales de administración de las ciudades? Cada zona metropolitana tiene enormes ventajas potenciales en relación con otras muchas ciudades del mundo. Y para poder entender sus perspectivas y no dejarse llevar por escenarios sesgados, nos preguntamos, ¿quién va a pensar en el futuro de las ciudades? ¿Quién les va a dar un sentido de dirección? ¿Quién va a definir las estrategias? ¿Quién va a instrumentar las ideas que se propongan? ¿Cuál es el mecanismo o el sistema de gobierno que logrará que las ciudades realmente se desarrollen? Otro de los aspectos importantes es el cómo promover las iniciativas locales para que los principales problemas de la ciudad se puedan manejar, ya que uno de los síndromes actuales es depender demasiado de los gobiernos establecidos y, sin embargo, todas las tendencias de la globalización se encaminan en una dirección diferente. No nos hemos dado cuenta que el futuro de las ciudades está más en su población que en los gobiernos establecidos. ¿Qué puede hacer la población al respecto? ¿Cómo se puede organizar mejor para tener mayores satisfactores? Esta es otra de las interrogantes del siglo XXI. ¿Cuál será el papel de la sociedad civil en las ciudades? ¿Cuál es el papel de los estudiantes? ¿Cuál es el papel de los arquitectos en la sustentabilidad? ¿Cuál es el papel de los ingenieros? ¿Cuál es el papel de los diferentes profesionales? ¿Cuál es el rol de los gobiernos? ¿Cuál es el rol de los municipios? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en general? En el grado en que podamos sumar esfuerzos y lograr la sinergia necesaria para poder salvar las ciudades, es en el grado en el que vamos a ir en el camino correcto. Las ciudades actualmente han presentado serias dificultades para rebasar umbrales que están en su límite. Llámese el umbral del agua, llámese el umbral del transporte, llámese el umbral de la calidad de los recursos como son el aire, como es el bosque, etc. Y de manera que los administradores públicos, ¿verdad?, están absortos en el dilema entre la planeación y la operación, aunque ordinariamente este segundo aspecto lo rebasa.
y les deja poco tiempo para atender el primero. Asimismo, en muchos casos, se habla de grandes proyectos de infraestructura, pues se entiende que ésta hace a una ciudad más sólida, pero se descuida el mantenimiento y funcionamiento de la ya existente. Los arquitectos e ingenieros diseñamos espacios, sistemas de infraestructura, equipamientos, servicios, pero frecuentemente nos olvidamos de la durabilidad de los mismos, del deterioro rápido, de los altos consumos de energía, del impacto que esto causa a la sociedad en general. Y hay ahí una gran responsabilidad. En el marco de la economía global, muchos de los gobiernos de las ciudades no tienen muy claro cuál es la función en la administración de la ciudad y en la vida nacional. Ello se debe a que solo administran un fragmento pequeño de la estructura económica. Y en este sentido, por lo regular, hay una contradicción entre el desarrollo económico que se desea y las facilidades normativas existentes en las ciudades para poder instrumentarlo. Hoy en día, y más en el futuro, las ciudades cumplirán una función de extraordinaria importancia en la economía nacional. Son los centros más dinámicos de las innovaciones contemporáneas y se considera que los ajustes estructurales en la economía internacional y su relación con la nación podrían tener efectos radicales en las economías urbanas. En un orden global tan opaco, la capacidad de los mercados y de las instituciones para adaptarse con velocidad razonable al medio ambiente económico internacional depende de que las ciudades sean muy flexibles y sustentables. Es preciso entender que aunque las ciudades tienen diferentes orígenes, diferente herencia histórica, diferentes recursos, diferente localización, marco político, normas y por lo tanto distinto potencial, en su mayoría ya pasaron de ser centros de manufacturas a centros de servicio y ahora centros de cultura, de educación y confluencia de sistemas de transporte. Es por ello que hay otro desafío, otro reto importante en la contemporaneidad que vivimos, que es el de la investigación sistemática de las ciudades. Conocemos muy poquito de lo que está pasando en las ciudades. La investigación sobre la ciudad es básica para la toma de decisiones y para poder aprovechar oportunidades que quizás sean únicas. De esta manera se contribuye a lograr la flexibilidad necesaria para las futuras circunstancias. La ciudad debe ofrecer eficiencia con el mayor número de opciones posibles para todos los sectores, en materia de empleo, vivienda, transporte, tierra, instituciones de enseñanza, recreación y cultura. La organización de la actividad económica ha entrado en una etapa de múltiples transformaciones que han tenido un efecto diferente en cada una de las ciudades y han alterado la relación con la economía internacional debido a esos factores como son la rápida industrialización del ámbito financiero dentro de una red de transacciones sumamente complejas. La combinación de la dispersión espacial y la integración global ha creado una función estratégica para las principales ciudades, una nueva función estratégica, las cuales ahora funcionan como centros de control de grandes fuentes de recursos. Además, ha cambiado su estructura económica y social a través de diferentes vertientes, ya que son la sede de las principales organizaciones que guían la economía y de los poderes políticos, así como lugares clave para el establecimiento de servicios especializados que han reemplazado las manufacturas como guía del desarrollo económico. Lugares de producción de innovaciones, centros de diversas actividades culturales y lugares de alto consumo de avances tecnológicos. Todos estos aspectos han influido en la forma de las ciudades y demuestran que un nuevo tipo de ciudad está apareciendo, la ciudad sin fronteras. Esto trae consigo un nuevo paradigma, que es la ciudad invisible,
¿Qué significa esta ciudad sin fronteras? La ciudad está a la venta de las libres fuerzas del mercado, a nivel nacional e internacional. Acciones de valores de bancos, industrias, comercios, hoteles o bienes inmobiliarios que vuelan como las golondrinas de un lugar a otro. ¿Qué significa esta ciudad invisible? Otra forma de interpretar la ciudad invisible adicional a la de Italo Calvino, que la red de la ingeniería financiera a nivel internacional pareciera una imagen virtual que no podemos ver, que no podemos dibujar. Es un fantasma que se mueve en segundos de un país a otro a través del Internet, que toma las decisiones de lo que se hace en las ciudades y que es invisible. En esta época contemporánea ya no podemos dialogar con los dueños de las propiedades. No sabemos a quién pertenecen. Estarán en Tokio, Nueva York, Londres o Hong Kong. Las ciudades antiguamente desempeñaron papeles muy diferentes a lo largo de la historia, pero los fenómenos contemporáneos, con cambios drásticos e impresionantes, nos hace pensar que dichas ciudades, con sus diferencias, experimentan transformaciones similares. En un corto plazo, ha cambiado su función de la economía municipal, estatal, federal e internacional en relación con la posición que ocuparon a lo largo de muchos años. El rol de cada una de las ciudades es totalmente diferente al que presentaba hace algunas décadas. La dispersión territorial de la actividad económica está creando la necesidad de desconcentrar el poder y la administración de grandes empresas o cadenas comerciales y de transferirlos a otras ciudades y a otros países. Sin embargo, al parecer, y contrariamente a lo que podría pensarse, también se está concentrando el capital en muy pocas de esas empresas financieras y comerciales y no se está generando una mayor distribución de esos beneficios y de la propiedad. Este es un problema estructural que enfrenta la sociedad contemporánea en el mundo occidental. Y eso nos lleva a un tercer desafío que a nosotros los arquitectos nos debe preocupar, que es el desafío del modelo físico-espacial de la ciudad. En relación con las manifestaciones físico-espaciales de las empresas comerciales, se observa que las sedes de dichas empresas están en diferentes ciudades del mundo y muchos de los diseños arquitectónicos de los edificios que las representan alrededor del mundo se deciden en lugares muy lejanos a las ciudades donde se construyen y se repiten de manera indefinida. Esto provoca una alteración de los contextos urbanos y la pérdida de identidad de muchas ciudades. Ejemplos representativos los tenemos a la vuelta de la esquina. Los McDonald's, los Kentucky Fried Chicken, los Walmart, los Holiday Inn, los Marriott, los Office Depot, los miles de firmas que ya conocemos. ¿Qué hacemos ante ello? Tenemos que mostrar con mayor bravura, con mayor fuerza, nuestra buena arquitectura. Y esta por sí misma, por su calidad, prevalecerá. Todas estas arquitecturas que he mencionado son arquitecturas efímeras que pasarán en un corto plazo. Lo que prevalece es la buena arquitectura. Y hacer buena arquitectura es hacer ciudad. Y hacer buena arquitectura sustentable es hacer una ciudad sustentable. Otro efecto físico-espacial en las grandes zonas metropolitanas es la alta densidad en lugares específicos, entre los que resaltan sobremanera los grandes centros comerciales y de negocios en puntos estratégicos, los nuevos desarrollos en las periferias, que alteran las zonas agrícolas e inducen el crecimiento de la mancha urbana en centros o subcentros también históricos ya referidos, ya establecidos. También se provocan fenómenos similares, donde se modifica la estructura existente y se propicia el desplazamiento de la población a otras áreas más lejanas. Todo este fenómeno
provoca que la mayoría de los habitantes vivan lejos de su fuente de empleo y tengan que pagar altos costos financieros, altos costos monetarios para transportarse, altos costos sociales por el tiempo que pierden en sus desplazamientos. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre el paradigma de la forma que se desea para la ciudad y la que se está generando por las libres fuerzas del mercado. Para entender la estructura físico-espacial del futuro en las ciudades, es necesario comprender que es ahí donde se podrán llevar a cabo ciertos tipos de trabajos muy especializados y que las zonas metropolitanas que tendrán éxito serán aquellas que puedan encontrar de manera rápida su vocación en ese nuevo juego de las fuerzas del mercado y en ese nuevo juego de las fuerzas de la cultura. En muchas ocasiones, el talento y la creatividad en la administración de dichas zonas metropolitanas pueden ayudar a elevar sus posibilidades de convertirse en puntos de atracción. Conocer el nuevo orden urbano y la composición de su estructura social debería ser más importante para la administración de la ciudad que la administración misma de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios. Es decir, la incorporación de la población y de las diferentes organizaciones y empresas en el proceso de administración de la ciudad es de suma relevancia. Los administradores cada vez saben menos de lo que ocurre dentro de los edificios, de esa ciudad oculta, de esa ciudad manejada por la telemática y los medios de comunicación contemporáneos del mundo globalizado. Y en muchas ocasiones hay pequeños espacios que pueden tener un valor estratégico mucho mayor del que uno pueda imaginarse. Lugares donde se toman decisiones trascendentales en la vida de la ciudad y que si abrimos una zanja para arreglar tubería o un sistema eléctrico, puede provocar una caída del sistema de cómputo y traer graves consecuencias económicas para una ciudad. Eso hace unos años no se presentaba. Actualmente es de vital importancia. Llegar a captar la estructura física, social, económica de una ciudad requiere de que se tome en cuenta que es el lugar donde ciertos tipos de trabajos muy especializados se pueden realizar. Y esto va mucho más allá de la dicotomía entre manufacturas y servicios, pues además de tener servicios muy especializados que necesitan las grandes organizaciones para coordinar y administrar múltiples negocios dispersos en el país o en el extranjero, también ahí se dan la mayoría de las innovaciones creativas en todos los campos, en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la arquitectura. Esos pequeños despachos de arquitectos es donde se dan las mayores transformaciones creativas, más que en las grandes corporaciones. Las grandes transformaciones creativas de las finanzas y de la cultura se dan en pequeños lugares específicos dentro de la ciudad. Y ahí también que se concentran en las ciudades los grandes mercados de consumo. Eso nos lleva a un cuarto desafío, que es el de la competitividad. Otro punto clave de las metrópolis es entender su capacidad para competir con otras ciudades en el control de diversas actividades comerciales, financieras, económicas y culturales. Y en este sentido, es importante reconocer el poder de las grandes organizaciones privadas, nacionales e internacionales, sobre los gobiernos de las ciudades y el desarrollo económico. También se debe analizar hasta qué punto el Estado puede contribuir a definir el rumbo del crecimiento económico y a capitalizar el potencial existente en cada ciudad para ayudar a conformar ese perfil físico-espacial requerido para responder a las necesidades de sus habitantes en un futuro próximo. Debe estudiarse, por lo tanto, cómo administrar la ciudad con una visión estratégica que permita consolidar la estructura existente y evitar inversiones efímeras, que genere confianza en la población y en las organizaciones privadas y públicas para
colaborar en el diseño de una mejor ciudad y también el cómo definir, cómo establecer normas e incentivos adecuados para el desarrollo social y económico a fin de competir con otras grandes ciudades en diferentes mercados. En el mundo actual, la ciudad que no es competitiva perderá posibilidades de desarrollo. La competitividad se da en función del perfil de la propia ciudad y de sus habitantes. Y esa competitividad se dará no únicamente por proporcionar las mismas facilidades que otras miles de ciudades, sino por su riqueza físico-espacial y la calidad de vida que ahí se ofrezca. Es ahí en donde la arquitectura representa una responsabilidad trascendente en el futuro de las ciudades. Los gobiernos de las ciudades se enfrentan a la necesidad de contar con una administración mucho más compleja, acorde con los avances tecnológicos que requieren mayor calidad en la información y el control de la misma. Pero por otra parte, también tiene el problema de seleccionar y financiar asesorías nacionales e internacionales en campos muy especializados que desconocen, lo que hace más difícil la administración. Lo que es cierto es que la competitividad de las ciudades no se da exclusivamente por el Producto Interno Bruto que generen, ni por el desarrollo industrial y comercial que presenten, sino por la calidad de sus espacios urbanos. La ciudad que no tenga calidad y no sea sustentable en el futuro perderá competitividad. Los gobiernos deben poner gran énfasis en apoyar precisamente a esas grandes industrias, pero más a las pequeñas industrias, y más a los comercios menores, y más a los despachos pequeños donde se genera la creatividad, pues ahí es donde se generan la mayoría de las innovaciones, junto con el sector informal de la economía, y dichas áreas merecen especial atención, ya que el impacto físico, social y físico-espacial en las ciudades es muy grande. Asimismo, la multiplicidad de los mercados que se han incorporado al sistema global de la economía ocasiona que muchos de los negocios estén fuera del control de las organizaciones financieras que dominan a nivel internacional. Pero es cierto que existen por la transnacionalización de la economía y la proliferación de bancos e instituciones financieras de diversa índole. Por lo tanto, los efectos de la economía en las ciudades han originado una nueva estructura del sistema de ciudades a nivel nacional, y en dicha estructura hay algunos elementos que desempeñan un papel muy relevante y otros cuya participación en el desarrollo económico ha disminuido. El reto consiste en cómo incrementar la calidad de vida en aquellas ciudades que no tienen recursos para su administración pública, porque no tienen presencia en el desarrollo económico y están estancadas. El fenómeno contemporáneo es que estamos observando una gran cantidad que no han encontrado un nicho en el desarrollo del futuro y están estancadas, y sus habitantes no se dan cuenta de ese estancamiento. Por lo tanto, es importante presentar y prepararse para esos desafíos de la siguiente era tecnológica. Nuestra reflexión profunda está en relación a ese modelo filosófico al que aspiramos, acorde a nuestro estilo de vida y del cual resulta el modelo de arquitectura y ciudad que deseamos. La sociedad es más sensible de lo que ustedes imaginan a lo que ve, a lo que oye, a lo que huele, a lo que siente, y actúa en consecuencia. Lo que requerimos actualmente es ser sensibles al sentido común, actuar de acuerdo a nuestras circunstancias, sin copiar modelos que no nos pertenecen, sin copiar modelos que sentimos que están equivocados, para poder lograr la calidad de vida que deseamos, reforzar nuestra autoestima, ofrecer con creatividad al mundo nuestro talento, ciudades competitivas con arquitectura que permita una alta calidad de vida. Se requiere
ciertamente de un enfoque holístico de todos los que habitamos la ciudad. Si bien los arquitectos somos los hacedores del manejo físico-espacial, sin embargo, la ciudad es responsabilidad de todos los que habitamos en la misma. Muy lejos de ideologías, muy lejos de luchas entre partidos políticos, el futuro de las ciudades nos pertenece a todos y todos vamos a beneficiarnos, a gozar o a sufrir de lo que hagamos en las mismas. Es por ello que tenemos que promover y fomentar la cultura del proyecto arquitectónico, lo cual nos ayudará a consolidar el proyecto de la cultura, una cultura sustentable en lo arquitectónico, en lo urbano, en lo social, en lo económico y en lo humano en general. Muchas gracias. Para hacer el comentario esta noche tenemos invitada a la arquitecta Celia Arredondo, nueva académica, y quisiéramos que pasara al frente, por favor. En realidad, más que debate va a ser, porque estuvo muy clara la exposición, pero va a ser un choque de ideas, ¿no? ¿Sí? Espero que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues agradezco primeramente la invitación. No necesito. Gracias. Y bueno, muchas gracias, arquitecto. La verdad, pues muy valiente en abordar un tema tan controvertido y sobre todo en centrarlo en la ciudad, que es un fenómeno tan cambiante que, como usted lo dice, conocemos poco y es un intento de esbozar hacia dónde nos dirigimos y los esfuerzos y los retos a los cuales tenemos que enfrentarnos. Entonces, usted sugiere una serie de elementos a los cuales nos tenemos que abordar para darle solución a la ciudad. En esto es ofrecer una ciudad bien organizada, organizar bien sus recursos, una ciudad también en donde se investigue y se conozca más de su problemática, donde se tenga una apertura para poder tener una visión de un nuevo modelo espacial, físico-espacial, y donde exista la competitividad. Pero al mismo tiempo que nos avisa de estos retos, también nos pone en evidencia de la poca experiencia que tenemos en una administración a la cual no hemos nunca estado expuestos, a un crecimiento al que nunca hemos tenido ningún conocimiento previo, y a una serie de recursos que cada vez agotamos más, a una sociedad como usted la describe, de desperdicio, que en verdad pocos de ellos estamos comprometidos, y a una sociedad que también no conoce su propia problemática y que necesita investigar y depender de una ciencia incierta para poder definir esos futuros. También necesitamos tener una visión del reto del nuevo modelo físico espacial que propone también la tecnología y el mundo virtual. Y como si esto no fuera suficiente, el grado de competitividad en donde se van a ver no nada más las ciudades como autosuficientes, sino también en competencia entre sí mismas, si bien no lo entendí. Y todo esto dentro del marco de lo que es el desarrollo sustentable, que según la definición dada por la Comisión Brundtland, es poder hacer todo esto, confrontar estos retos y al mismo tiempo hacerlo sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
Entonces, el reto a lo que nos enfrentamos es, en verdad, pues, motivo de cierto temor y o por otro lado, tal vez, de que lo confrontemos con bastante pasión. En realidad, usted invita mucho al arquitecto a dar soluciones y yo quisiera también tener esa idea de que tal vez en las soluciones y en la creatividad del arquitecto pueda estar este futuro para estas ciudades y dentro de este marco sustentable. Lo sustentable, cabe reflexionar el término para poder entender lo que el futuro de las ciudades que tengan esta filosofía pueda tener la necesidad de involucrarse en este proceso de sustentabilidad. Y aquí también cabe entenderlo dentro del punto de vista filosófico que usted dice, de un modelo filosófico de lo que aspiramos. Entonces, el desarrollo sustentable, desarrollo entendido dentro de los valores actuales en los que vivimos, se ve el desarrollo como algo que va de la mano con el progreso, que está intrínsecamente ligado al proyecto de la modernidad y que está basado en una lógica histórica, un proceso dialéctico lineal ascendente en donde se debe alcanzar un progreso material y un futuro próspero mediante un desarrollo económico, tecnológico y científico. Por otro lado, lo sustentable, también visto dentro de los conceptos de los valores actuales, se tiene como algo autosuficiente, independiente y que se puede mantener por sí mismo. Estos dos conceptos a nivel filosófico son aspiraciones muy buenas, pero dentro de un marco también que es el marco de la Ilustración, en donde ve estos principios como que descansan en estas utopías de progreso y de autonomía, que yo en lo particular cuestiono y que siento que si esta sustentabilidad debe de existir, debe de verse no con esos principios y ese marco, sino con una nueva visión, una visión diferente. Está también la sustentabilidad versada en tres dominios interrelacionados que son la sociedad, la economía y el medio ambiente. Estos, cuando se entrelazan entre sí mismos y se logra la sustentabilidad en el respeto mutuo de los tres factores, siempre y cuando se puedan lograr sin afectarse a sí mismos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos lograr esto? ¿Podemos lograr este progreso? ¿Podemos lograr esta autonomía? ¿Podemos lograr que la sociedad, la economía y el medio ambiente en estas ciudades que usted está perfilando para el futuro, en donde necesitamos más organización, más administración, más iniciativas, conocer más la problemática, enfrentar nuevos modelos físico-espacial y mayor competitividad? Pues yo pienso que sí, debemos de ser optimistas, pero también que si vemos esto con optimismo, también tenemos que tener la capacidad de abandonar los modelos decimonónicos de la Ilustración, en donde se ve siempre un progreso que descansa en los valores económicos, que descansa en el consumo, inclusive que cae hasta el desperdicio. Y podemos tenerlos porque los valores de sociedad, economía y medio ambiente siempre han existido, son realidades con las que vivimos. Lo que debe cambiar es cómo vemos estos valores y no verlos como algo para traernos a nosotros beneficio económico. Y entonces de esa manera es como puede cambiar. Pero el mundo, las ciudades, como usted lo ha dicho, tienen su fuerza propia. Uno solamente puede cambiar el pedazo que uno tiene, los conceptos, las ideas, y poder hacer también mella con el grupo y con el medio en el que uno convive. Se trata de un cambio de manera de pensar, de poder trabajar dentro de una problemática mayor, pero con una visión diferente, una visión en donde se requiere una mentalidad abierta, lista e inspirada
en cambios de modo de vida, en visiones, metas, proyectos y propuestas que sean incluyentes a las diversas culturas, a viejos y nuevos medios de renovar energía, a cuestionar nuestros parámetros y tener la posibilidad de proponer nuevos y de proponer nuevos ideales, porque los cambios que se avecinan y que usted nos está presentando en realidad nos da una conciencia de hacia dónde vamos, pero nos toma también de sorpresa el que no estemos preparados para poderlos hacerles frente sin tener un cambio de actitud. Y quisiera terminar con una pregunta acerca de su ponencia y que también con esto se pueda iniciar tal vez una sesión de preguntas y respuestas. Y está basada principalmente en eso, en los paradigmas de la base filosófica de esta ciudad que usted está vislumbrando, esa a la que nos tenemos que enfrentar con esos distintos retos. ¿Qué modelo filosófico piensa usted que es el que debe de darle sentido a estos retos para inspirarlos? Muy bien, muchas gracias. Creo que usted lo ha expuesto mejor que yo. Yo pienso que la primera premisa básica para entender ese modelo filosófico al cual aspiramos es, primero, no ver la ciudad como un problema, sino verla como una solución. Desgraciadamente, en el mundo contemporáneo, continuamente hablamos de los problemas de la ciudad y no vemos la ciudad como una gran oportunidad para realizarnos, para crecer y para vivir más felices. Pero la realidad nos muestra que la gente ha venido del campo a las ciudades porque tiene ese espejismo de que la ciudad le va a solucionar muchos de sus problemas. Y en ese sentido, la gente no se regresa, se queda en las ciudades. Y es por ello que la ciudad es una solución, la ciudad es una oportunidad. Entonces tenemos que ver la ciudad con ese espíritu. De otra manera, no podemos crear un modelo filosófico de la ciudad a la que aspiramos. Otro aspecto importante es que tenemos que darnos cuenta que a nuestra generación nos tocó este fenómeno del proceso de urbanización. Nunca antes que nacimos, gente de mi edad, ¿verdad?, o de que vayamos en el momento en que vayamos a morir, en este periodo, nunca antes había habido tantos habitantes, ni después habrá más. Es decir, estamos en la curva más difícil. No sé si esto me lo expreso. No, sí. Es decir, entonces, ese es el momento histórico que nos tocó vivir a nuestra generación. Digo, veo caras de gente que tiene 40, 50, 60 años. Es decir, a otras generaciones, a los estudiantes, ¿verdad?, les tocará otro momento histórico en donde a lo mejor ya la ciudad y el país va a llegar a nivelarse en su población y les tocará arreglar todo el desorden que se provocó por este crecimiento tan abrupto. Cuando yo menciono que este problema ha rebasado la capacidad de la sociedad civil y ha rebasado la capacidad del Estado, bueno, es por las circunstancias. Es decir, ningún Estado puede enfrentar un problema tan severo como el que se nos ha presentado en las últimas décadas. Ciudad de México, ustedes pueden observar, para 1960 tenía un poco más de 4 millones de habitantes, para el 70 ya tenía 8, en 10 años tuvo que construirse una ciudad igual a la que se había hecho en 400 años, pero para 1980 ya tenía 12, y para el 90 16, y para el año 2020, y para el año 2000 llegaremos a 24. 5 décadas en donde se ha tenido que construir una ciudad igual a la que se hizo en más de 400 años. Eso rebasa la capacidad de todos, no es culpa de nadie, son las circunstancias que nos han orillado. Para poder crear el modelo filosófico al que yo hablaba, primero tenemos que entender el momento histórico en el que nos encontramos y
¿Qué se observa para el presente siglo? Digo, el principio del siglo será difícil, pero desde el punto de vista de crecimiento demográfico, pero después se estabilizará. Esas son las tendencias. Los países europeos en este momento, muchos de ellos ya tienen tasas negativas, ya están perdiendo población. Tenemos que profundizar en cuál es nuestra cultura, de dónde venimos. Si no tenemos un hilo conductor de pasado y presente, no podemos definir el futuro. Y es ahí donde está el error de querer copiar a otras sociedades cuando tenemos lo nuestro propio. Las sociedades que tendrán éxito, las ciudades que tendrán éxito son aquellas que desarrollen su propia identidad, que desarrollen su propia creatividad y su propio talento, no aquellas que copien lo que otras ciudades tienen. Y es por ello que esos son los elementos básicos. Ahora, como arquitectos, como Academia Nacional de Arquitectura, tenemos que poner mucha atención en la educación de la arquitectura para las futuras generaciones y tenemos que tratar de esforzarnos en definir el rol que jugamos dentro de las ciudades. Para mí, el buen arquitecto, ¿verdad? Y hay ciertos principios básicos, es decir, lo que llamamos los mandamientos que tenemos que seguir, y en los cuales yo me atrevo a hacer propuestas que ustedes podrán enriquecer. Deben estar basados primero en amar la arquitectura. Un arquitecto que se está formando, o uno ya consolidado, que no ama la arquitectura, nunca podrá hacer buena arquitectura. Tiene que haber una pasión por la arquitectura. Tiene que proyectar con conocimiento de causa, sabiendo el por qué proyecta, qué proyecta, cómo lo proyecta, para quién proyecta. Es decir, esa es una reflexión básica del arquitecto. Otro es el conocer de arquitectura, conocer de teoría, conocer de historia, conocer de crítica de arquitectura. No podemos ser arquitectos si no conocemos todo lo que hay atrás en el quehacer arquitectónico. Tenemos que ser éticos. No podemos recibir recursos de un cliente, sea privado o público, y no ser estrictos en el uso de ese recurso. Es realmente irresponsable el dilapidar los recursos que no nos pertenecen. En ese sentido, uno de los principios que yo considero muy importante en la arquitectura es volver a recuperar la ética de la arquitectura. El entender la arquitectura en su momento histórico. No es lo mismo que se hizo hace 10, 20 o 50 o 100 años. Nuestro momento histórico es diferente y tenemos que entender ese momento histórico. Saber que tenemos que preservar lo heredado, pero tenemos que enriquecerlo con nuevas ideas y con nuevas opciones de desarrollo. Tener oficio, es decir, el saber diseñar y construir. Yo creo que el arquitecto que realmente quiere participar en la transformación de la ciudad debe saber diseñar y construir. Ser creativos, no copiar. Pienso que es importante el conocer lo que se hace a nivel universal, ya estamos en un mundo globalizado, pero es diferente conocer y aprovechar experiencias de otros lugares a copiar de manera irresponsable. El mejorar la ciudad, querer la ciudad y el entorno inmediato. Si queremos transformar la ciudad, tiene que haber una pasión por la arquitectura y por la ciudad. Los arquitectos que únicamente les interesa su propia obra y se olvidan del contexto y del entorno, no están creando buena arquitectura. Respetar la naturaleza y ser sustentables. Yo creo que la sustentabilidad está implícita en esto del principio filosófico. ¿Por qué? Porque los umbrales de muchos recursos están ya muy limitados. El agua está limitada, el aire parece que no, pero cada vez que lo contaminamos más se
presenta con límites específicos, el subsuelo es limitado, los bosques están limitados. Todos aquellos recursos que pensamos que eran ilimitados, no es cierto, están acotados. Y yo creo que es ahí donde debemos de basar nuestro modelo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacerle al arquitecto una pregunta? Creo que aquí la respuesta es más afuera de la ciudad que adentro de la ciudad. ¿Qué opina usted de esto? Ciertamente, en el país tenemos un territorio maravilloso, 2 millones de kilómetros cuadrados, y estamos concentrados en un pequeño espacio de ese territorio. Hemos olvidado la riqueza de nuestro territorio. Pero también es cierto que en el campo viven 25 millones de habitantes, que es la misma población que teníamos en 1950, o sea, y en una dispersión tremenda, más de 200,000 localidades. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas? Son muchas, es decir, pero ya es pasado. No se le ha podido dar el impulso que hubiéramos querido al campo para poder conformar muchas otras localidades con las mismas ventajas que tiene las ciudades. Sin embargo, la estructura de ciudades nos hace observar que hay más de 120 ciudades entre 100,000 y 1 millón de habitantes, y esas ciudades son las que en este momento se están desarrollando de igual manera a las grandes ciudades como México, Monterrey o Guadalajara. Y es en esas ciudades en donde ya se encuentra la población y es el puro crecimiento natural que está haciendo que crezcan. Hay un proceso de migración todavía, pero ya no es tan fuerte como se presentó en las décadas anteriores. De manera que sí estoy de acuerdo que deberíamos de impulsar muchas regiones, pero ese es un modelo a muy largo plazo, porque ya la población está en las ciudades y es un fenómeno universal, irreversible. Ojalá y pudiéramos explotar y optimizar los recursos en todo nuestro territorio de manera mucho más homogénea. Eso ya será la labor también del futuro en las próximas generaciones. Muchas gracias. ¿Alguna persona quisiera también hacer una pregunta? Muchas gracias y felicidades, realmente ha sido muy interesante y con un planteamiento, yo siento que muy integral de la problemática, tanto de los aspectos económicos, políticos, de medio ambiente y sociales dentro de la perspectiva arquitectónica. Yo un poco tengo inquietud, sé que existen ya ahorita esfuerzos muy interesantes y muy importantes, específicamente en algunas ciudades del sureste y en el caso de la Ciudad de México, donde ya algunos proyectos arquitectónicos y urbanos se ha incorporado, se ha comenzado a incorporar estos principios de sustentabilidad. Llámese por medio de cuestiones de materiales de construcción, de algunas consideraciones de cargas energéticas, de considerar el cuidado de la biodiversidad. Quisiera nada más saber un poco, me inquieta ver desde su punto de vista, ¿cuál cree que pudiera ser específicamente para nuestra ciudad y en el contexto en el que estamos viviendo,
histórico, digamos, en este momento, ¿cuáles son las perspectivas de realmente aplicar esta sustentabilidad y que pudiera tener un impacto en el mediano plazo, por lo menos, para lograr realmente cambios importantes? Es básicamente eso. Bien, gracias por la pregunta. Hay varias acciones que yo creo que se pueden llevar a cabo y son muy sencillas. Es decir, una de ellas es el de la limpieza de la ciudad y el procesamiento de la basura. Es una acción sustentable en donde se tiene que lograr la sinergia de toda la ciudad. Se habla mucho de este tema, pero poco es lo que se hace. Hay ciudades en el mundo donde se procesa del 60, 70 y hasta el 80% de la basura. En nuestras ciudades en México estamos realmente en niveles muy bajos de procesamiento de la basura. Otro tema es el uso y reuso del agua. Yo creo que hay sistemas muy avanzados para usar y reusar el agua. Y es en algo en donde nos tenemos que meter en el futuro, porque el agua es uno de los recursos más preciados. El tema del transporte público. Hay ciudades que han disminuido el consumo de sus combustibles al 50% porque han planteado un buen sistema de transporte público. Ese es otro efecto de sustentabilidad muy claro. Y claro, todo va relacionado con la cultura urbana que se está desarrollando. Ya actualmente son los niños los que educan a sus papás. Es decir, los niños, muchos de ellos, tienen una cultura ecológica mucho mayor que los mayores y serán los que van a definir muchas de estas tareas. Hay otro tipo de acciones en relación con el manejo del medio ambiente, de los bosques, manejo de los ríos, manejo del subsuelo, que son importantes y que también no hemos entrado de manera agresiva. Yo creo que muchas de estas acciones son importantes. Yo les quiero presentar un video de la Unión Internacional de Arquitectos, en donde estamos planteando, del periodo desde 3 años, quien es el presidente es Jaime Lerner, que fue 3 veces alcalde de Curitiba, Brasil, y 2 veces gobernador del estado de Paraná, cuya capital fue Curitiba, y en el transcurso de 30 años pudo transformar de manera muy agresiva y de manera muy positiva la ciudad, y con acciones de sentido común, es decir, como es limpiar la ciudad, crear una cultura ecológica, para lo cual creó la Universidad del Medio Ambiente, donde todo mundo ha tenido acceso, desde el empleado menor hasta el mayor. Se han dado en esa ciudad, que es un poco más pequeña que Monterrey, 350,000 diplomas de educación ambiental, donde se creó una zona para industria inocua, donde se han creado más de 50 parques con la ayuda de la población y con los dineros que se obtienen del reciclamiento de la basura, en donde se crearon los faros del saber en cada barrio, un lugar donde los niños pudieran acudir a hacer su tarea y poder tener acceso al internet. Muchas acciones puntuales, ¿verdad?, que son las que han ayudado a transformar la ciudad, pero en un periodo largo. Las ciudades no se transforman ni en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años. Se transforman en 10, 20 o 30 años cuando uno tiene visión y tiene rumbo. Y ahora, como presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, él ha planteado la posibilidad de hacer un gran programa a nivel mundial que se llama la Celebración de las Ciudades. Es un proyecto de poder lograr que los colegios o academias de arquitectura en cada ciudad, en acuerdo con sus alcaldes, definan una acción sustentable como mínimo para el próximo año. Queremos juntar 500 ciudades en el mundo, que cada una tenga una experiencia de sustentabilidad. Si tiene más de una, qué bueno, puede haber muchas, pero una en donde esté el convenio con la municipalidad, que el año próximo se desarrolle y que en el año 2005 podamos estar totalmente ciertos de que se realizó y que está impreso lo que se hizo y que se pueda publicar, para tener 500 experiencias de sustentabilidad. Esto le llamamos de
un ejercicio de acupuntura urbana, es decir, todos aquellos pequeños espacios de la ciudad que tienen que están así como decían los chinos, que tienen una pequeña mancha negra, que se puedan corregir y generar un impacto positivo en su contexto. Pero estas acciones de sustentabilidad pueden estar relacionadas con las áreas verdes, con la basura, con el transporte, con cuestiones de educación ambiental, etcétera, etcétera. O sea, la imaginación no tiene límite. Y en el grado en que podamos lograr que los alcaldes de las ciudades acepten esta iniciativa de los arquitectos, vamos a poder tener mayor presencia en las ciudades. Porque actualmente, con esto de que las ciudades están a las libres fuerzas del mercado, parece que las autoridades ya no necesitan de arquitectos, ya son las compañías de inmobiliarias y desarrollos de construcción las que se encargan de proponer qué hacer en las ciudades. Y los arquitectos que estamos educados para poder ayudar, ¿verdad?, no hemos podido incidir de manera mucho más fuerte en lograr esa presencia en las ciudades. Entonces, este es un proyecto que les quería yo presentar. Había otro video que les iba yo a presentar, pero ya el tiempo está difícil, del último proyecto que realicé en la ciudad de Puebla, que es sobre desarrollo sustentable, en un parque en el centro de la ciudad, donde está el Fuerte Loreto y de Guadalupe, son 70 hectáreas, y que estamos transformando. Es un proyecto a 10 años, porque los grandes proyectos no son a corto plazo, de restauración ecológica y demás. ¿Así lo puede? ¿Sí hay tiempo? Bueno, pues si hay tiempo, con mucho gusto. Quisiéramos agradecer a la arquitecta Celia Redondo por sus reflexiones sobre tu plática. Gracias. Y si por favor, sí estamos muy interesados en tu video. Bueno. Bien. No sé cuál se vaya a pasar primero, vamos a ver cuál es el que tienen. El de Puebla dura 15 minutos, les platico un poquito los antecedentes. En 1962, para celebrar la batalla de Puebla, el 5 de mayo, se expropió un espacio de aproximadamente 70 hectáreas, y como suceden muchas cosas en nuestro país, en ese espacio se hizo un parque, se hicieron algunos museos y se olvidó, y está en un grado de deterioro impresionante. Entonces la idea es hacer un plan para la recuperación de este espacio que está en el centro de la ciudad, pero que tiene un alto deterioro ambiental. El plan consiste en recuperar los valores culturales, históricos, como son los fuertes de Loreto y Guadalupe. En uno de ellos está el Museo de la No Intervención, el Museo de Guerra. Recuperar los museos que se encuentran allí. Hay un museo de historia natural. Falta sonido. No. Un punto estratégico a nivel nacional, ya que están óptimamente comunicados con las capitales de los estados vecinos y las principales ciudades del centro de la República, además de ser el paso natural hacia los estados del sureste y a los países de Centroamérica, por lo cual es la entrada del corredor Puebla-Panamá. Puebla y sus 7 estados circunvecinos, más el Distrito Federal, conforman una región con 46 millones de habitantes en total, de los cuales 12 millones son escolares. Asimismo, esta región produce más del 62% del Producto Interno Bruto de la República Mexicana, lo que refleja un gran potencial de visitantes para la Unidad Cívico-Cultural 5 de Mayo. Así, por su importancia regional y nacional, el gobierno del Estado de Puebla ha asumido el compromiso para el rescate y rehabilitación de la unidad, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Con sus 70 hectáreas, ocupa el 10% del área decretada como zona monumental, en la cual hay más de 2.600 construcciones con valor patrimonial, además de ser el espacio ecológico más notable de la ciudad por su ubicación y extensión territorial. La zona de los Fuertes, conocida así por los habitantes de Puebla,
está circundada al poniente por la avenida Ignacio Zaragoza y al norte por la avenida Diagonal Defensores de la República y la zona industrial de la ciudad. El área de influencia inmediata a la Unidad Cívico-Cultural 5 de Mayo ha tenido una rápida transformación y crecimiento urbano. Las 18 colonias que le circundan cubren un área de 22 kilómetros cuadrados, con una población de más de 56,000 personas, de las cuales casi un 30% son escolares de niveles diversos. En el interior de la unidad se ubican los fuertes de Loreto y Guadalupe, los museos de la no intervención, de historia natural y el regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sus oficinas regionales. De igual manera, se encuentran diversas instalaciones como el Planetario, el Auditorio de la Reforma, el Recinto Ferial de Puebla, el Parque Rafaela Padilla, la Plaza de Toros El Relicario, la Plaza de las Américas y los monumentos a la Victoria, a Benito Juárez y a los defensores de la República, entre otros. Fuera de la unidad, pero íntimamente ligados en su contexto, se pueden observar el monumento a Ignacio Zaragoza, donde reposan sus restos, el Estadio Olímpico del mismo nombre, la Casa de Gobierno del Estado de Puebla, las instalaciones del World Trade Center, el Hotel Lastra, así como varios edificios educativos, religiosos y civiles de gran importancia histórica. Los fuertes se erigieron originalmente como ermitas y se les transformó desde la primera mitad del siglo XIX en fortificaciones para la defensa ante la invasión norteamericana. Posteriormente, tuvieron un papel protagónico en la lucha contra la intervención del Imperio francés, convirtiéndose en un hito de la historia nacional el 5 de mayo de 1862. En 1946, por decreto presidencial, los cerros de Guadalupe y de Loreto y sus respectivos fuertes fueron declarados Monumento Histórico Nacional y denominados Parque Nacional 5 de Mayo. En enero de 1962, con motivo del centenario de la célebre batalla, se inició la planeación del Centro Cívico Centenario 5 de Mayo. Se decretaron los fuertes como Patrimonio Nacional. Se construyeron la Plaza de las Américas, el Museo de las Artesanías, ahora de Lina, el Auditorio de la Reforma y algunos de los monumentos actuales. Todo ello con el fin de destacar la relevancia de la zona en la historia nacional e incrementar la actividad educativa y cultural de Puebla. Actualmente, todas estas edificaciones, así como las áreas abiertas de la unidad, muestran claros signos de deterioro, y desde el punto de vista ecológico, la zona de los fuertes presenta una gran erosión y desgaste de los suelos, ya que está sobrepoblada por especies arbóreas no propias de la región, como el eucalipto, que impide el crecimiento de arbustos que ayuden a retener el suelo, lo que propicia su deslave, dejando al descubierto el tepetate. El 4 de mayo de 2001 se creó el Consejo Cívico-Cultural 5 de Mayo para cuidar e incrementar el patrimonio histórico y cultural de la entidad, y una de sus funciones primordiales es dirigir y fortalecer la unidad. El propósito primordial para la recuperación de la zona de los fuertes es el poder beneficiar socialmente a todos los sectores del Estado de Puebla y la región, así como darlo a conocer a nivel nacional, de tal manera que el usuario valore este sitio como uno de los destinos de mayor riqueza a visitar en el país, dada la diversidad de atractivos educativos y culturales y su gran importancia histórica. Con la recuperación de la unidad, se busca satisfacer las inquietudes de los estudiantes, maestros e investigadores en el conocimiento de la historia, la ecología, las ciencias y la tecnología, con la visita a los diversos museos y a los jardines temáticos, así como reforzar la identidad nacional y mostrar con orgullo este importante recinto histórico-cultural. De igual manera, es un objetivo que niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas discapacitadas puedan usar intensamente este parque público, combinando el descanso, el esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre con actividades recreativas y culturales. La planeación urbana contempla diversas acciones.
la definición de uso de suelo y el reciclamiento de algunas de las edificaciones y espacios existentes, tales como el recinto ferial, que se transformará en un gran museo de ciencia y desarrollo tecnológico. Las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dejarán ese espacio para cederlo a la ampliación del Museo Regional del mismo instituto. El Parque Rafaela Padilla, que se transformará en el Gran Jardín de la Biodiversidad Regional, y la creación de nuevas áreas como el Parque Temático Lúdico Infantil y una plaza cívica entre el Monumento a la Victoria y el Fuerte de Guadalupe. El plan incluye el mejoramiento de los espacios públicos a través de la restauración ecológica y la rehabilitación urbanística de la unidad, mediante acciones como la introducción de especies vegetales que representen la biodiversidad regional y la transformación de la estructura vial existente, adecuándola a calzadas peatonales, bicivías y pistas para correr. Se diseñarán estacionamientos periféricos a fin de impedir el acceso vehicular al interior de la unidad y, a cambio, se instrumentará un sistema de transporte interno para los visitantes. Se establecerán conexiones con las principales vías de acceso de la ciudad y se buscará la seguridad del usuario a través del cercado de toda la unidad. De igual manera, se realizará el mejoramiento y la dosificación del mobiliario existente a través del arreglo y dotación de bancas, mesas, basureros, postes, luminarias, alumbrado público, teléfonos, sanitarios, cafeterías, kioscos, lugares de estar, arreglo de monumentos, cuerpos de agua y de pavimentos en calles y banquetas, así como señalización e información para los visitantes. Se introducirán de manera subterránea todos los servicios eléctricos, telefónicos, agua potable, drenaje y alcantarillado, mejorando sensiblemente la imagen urbana del lugar. También se incluirá un sistema de captación de aguas pluviales para el riego de los espacios verdes, así como el aprovechamiento de la energía solar con diferentes usos. El diseño urbano en su conjunto busca recuperar el significado histórico del sitio al consolidar su identidad e integrar los espacios públicos con las edificaciones, respetando el contexto urbano de la ciudad y aportando a la vez un beneficio ecológico. Económicamente, el plan de recuperación de la unidad tendrá un impacto positivo en la zona, con la creación de empleos y generación de ingresos por venta de servicios turísticos y comerciales colaterales. Este plan dotará a la región de una infraestructura para la atención a la población infantil y juvenil, que podrá influir en su desarrollo vocacional al ofrecerles actividades de diferentes disciplinas. La resolución físico-espacial para la Unidad Cívico-Cultural 5 de Mayo se estructura en 3 corredores fundamentales: lúdico-científico, histórico-cultural y recreativo y de acondicionamiento físico. El corredor lúdico-científico busca que el visitante se ubique, especialmente niños y jóvenes, en su entorno natural y urbano, mediante la identificación de los factores que integran su vida, a través del Jardín Lúdico Científico Infantil. Se reconozca como parte del planeta al conocer cómo está constituida la Tierra mediante el Museo de Historia Natural y los laboratorios de experimentación infantil. Descubra su pertenencia al universo y conozca cómo la humanidad ha sido capaz de desentrañar los fenómenos astronómicos, además de reflexionar sobre la influencia de estos en su vida cotidiana a través del planetario. Verifique cómo a partir de la experimentación cotidiana se desarrolla la ciencia y se produce la tecnología, mismas que nos llevan a conocer y modificar nuestro entorno mediante el Museo de Ciencia y Desarrollo Tecnológico. Reconozca cómo el hombre ha aprendido la necesidad de aplicar medidas de conservación del medio ambiente, para lo cual tiene que recibir la orientación y educación que fomente la protección y conocimiento de su propio entorno natural al visitar el Jardín de la Biodiversidad Regional. El corredor histórico-cultural tiene como objetivos la revalorización y reconocimiento del sitio histórico, el conocimiento de las raíces regionales y el fortalecimiento de los valores patrios,
Para ello se utilizarán como puntos centrales los fuertes de Loreto y Guadalupe, el Monumento a la Victoria, el Museo de Historia Regional de Lina, la recuperación de la vista panorámica de la ciudad desde los fuertes y una recreación escenográfica de la batalla del 5 de mayo en el Fuerte de Guadalupe. Todo ello con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El corredor recreativo y de acondicionamiento físico buscará fomentar la convivencia familiar, establecer espacios propicios para la recreación y generar áreas para motivar la ejercitación al aire libre. El Estado de Puebla, heredero de culturas milenarias, reconoce su patrimonio existente y en base a un hilo conductor a través del tiempo, define su rumbo proyectando hacia el futuro sus espacios vitales, con una visión de respeto a la relación hombre-naturaleza y al fortalecimiento cívico, educativo, cultural, científico y tecnológico en el marco de sus baluartes históricos y del esparcimiento y la recreación. Este plan es un programa a 10 años que requiere sumar esfuerzos con el gobierno estatal, de los gobiernos municipal y federal, instituciones financieras y educativas, la sociedad en general, los grupos organizados, los comerciantes e industriales y con ello lograr la sinergia necesaria para recuperar la valiosa zona de los fuertes. Todos juntos damos soluciones y podemos construir un mejor futuro para Puebla. Bueno, van a disculpar que el video no muestra a fondo lo que es el proyecto, pero lo que trata es de transmitir que en todas las ciudades hay áreas que están subutilizadas. Este es un ejemplo claro de un área abandonada, 70 hectáreas en el corazón de Puebla, que está en un grado de deterioro terrible y que podría ser un pulmón básico para la ciudad. Yo creo que todas las ciudades tienen esos espacios olvidados y que es importante hacer esa acupuntura urbana a la que yo me refiero para recuperarlos, ¿verdad? Y revitalizarlos y aprovecharlos para su población. Bien, este otro video es un video de 5 minutos en donde se presenta la invitación de Jaime Lerner para que se unan a este programa de las 500 ciudades. Van a perdonar que es en inglés, pero... The city is man's greatest invention. The city is solidarity's last refuge. And it is in the city that one hopes to find the road to equality. Nowadays, the intense process of globalization is imposing profound changes that affect the lives of both the cities and the people. When one thinks of the magnitude of the International Union of Architects and the destiny of the cities, a great opportunity opens up. Focus all of the entity's effort on the city theme for the next 3 years. Make these 3 years an era of rebirth for architecture and for the professionals around the world that work in the area. Direct the architect's gaze towards the cities once more. There are many ways for one to do this. One of them is to mobilize the architects of the world to create realistic, executable projects that are capable of capturing the imagination of the population and move the governing bodies to implement them. Urban landmarks which provoke creative transformations in cities, their surroundings, and in many cases, whole regions. The world is replete with such examples.
the stimulus for the professionals to become involved and for these ideas to appear will come from competitions held by the IUA and made feasible by architectural institutes and colleges worldwide. Proposals of sustainable development, of cultural spaces, or of urban solutions that improve people's lives and recuperate the essence of the city. With these contributions, the IUA will promote a wide discussion through the media, binding governing bodies in a commitment. This will be the beginning of a great planning, an injection of creativity, a new spirit in the city. The architect's work is fundamental in the destinies of cities and plays an important part in the day-to-day lives of the people. We will recuperate this space with ideas that create a stimulus for other creative processes in the population and guarantee a continued process. Nós somos os profissionais da proposta. E essas propostas visam sempre uma sociedade melhor. Se os arquitetos, e eu quero em nome da UIA, quero convocar todos os arquitetos do mundo para que possam fazer uma grande celebração das cidades. Se as cidades são os redutos da solidariedade, esse é o nosso papel. Esse é o nosso grande desafio. Muchas gracias. Ya vamos a terminar. Solo quisiera agregar nada más, si te gusta sentar un segundito. Ya estamos por acabar, ¿eh? Es un gusto poder tenerte aquí entre nosotros, igual que a todos ustedes. Yo quisiera agregar nada más que evidentemente el tema de la sustentabilidad siempre abre la mente a pensar todas las posibilidades. Y aquí lo que hemos apreciado en tu ponencia y lo que vemos, por ejemplo, en la invitación que hace Oscar Lerner, habla para mí de dos recursos que los tenemos a la mano y que siempre se nos olvidan y que de alguna manera son fuentes de riqueza, ¿no? Uno es lo que extraemos de la tierra y lo otro es lo que extraemos de nuestra propia imaginación. O sea, a menos de que empecemos a depender menos de la primera y más de la segunda, quizá ahí es donde encontremos la posibilidad de vislumbrar un futuro mejor y sobre todo de poder hacer realidad ese marco donde nuestras ciudades puedan tener esa sustentabilidad. A nombre del capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, es para mí un orgullo entregarte y un gusto este diploma como testimonio a tu valiosa contribución a la arquitectura contemporánea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, es cierto. Bueno, en asuntos generales quisiéramos anunciar nuestra próxima sesión para el 12 de mayo con el tema El género en la arquitectura, la mujer en la arquitectura. Va a estar muy interesante y va a haber forma de réplica ahí, se va a poner buena la cosa. Varias mujeres, son como 5, ¿no? Sí, así es. Si gusta estar jóvenes, invitada. usted está expuesta. Otro asunto que queremos mencionar es que hay una exposición de pintura del arquitecto Jesús Herrera en la sala Vitro, cuarto piso, aulas 2 del TEC, el martes a las 8, 7:30 p.m. Algunos de sus cuadros van a estar ahí expuestos. Y cedo el micrófono al presidente para que cierre la sesión. Sí, antes de concluir la sesión quisiera saludar a la arquitecta Ana María de la Cruz del Tecnológico de Monterrey que nos acompaña y al arquitecto Ramón Vázquez Gómez
presidente del Colegio de Arquitectos. Bienvenidos. Los esperamos disculpen, siendo las 9:15 y sin otro asunto que tratar, es para mí un gusto cerrar esta sesión que ha estado muy interesante y los esperamos a la próxima. Muchas gracias. Faltan las fotos, es más, vamos a coger de veras este tema de un proyecto. No, es la única manera de integrar la ciudad, ¿no? Sí, porque si no... Hay que hacerlo que el nuevo alcalde quien lo firme para que el año que otro sea... Claro, sí, por supuesto. Tere, estamos a la foto, Tere. Celia.